está sobre la tierra para crear, no para regodearse en lo que está creado por la naturaleza, que es insuperable. Había un público para este tipo de arte. Era un público de minoría, pero existía ese público. Yo digo que soy un jazzista de la pintura. Me gusta improvisar. Inicio de los 50 en Cuba. Un grupo de jóvenes se dispone a romper con la continuidad de toda una vanguardia que lo precedía. Su proyecto va más allá de la figura, del entorno, de la academia, de la invención plástica. Nace así una generación marcada por el cambio y la novedad artística, escogiendo como cartas de presentación el expresionismo abstracto y las formas geométricas. Mis inicios en el mundo del arte es un poco de accidente. Y cuando me empecé a relacionar con los compañeros de San Alejandro, decidí ingresar a la escuela. Pero a los 2 años, pues decidí también irme de la escuela. A mí nunca me interesó ser pintor. Lo que yo quería hacer era dibujante comercial. Realmente cuando yo asumí la pintura como profesión fue en el año 54. Lo continué de una manera interrumpida, porque también me atraía las letras. A nadie le interesaba la pintura, nada más que a los pintores. Y había muy pocos que pudieran vivir de la pintura y si vivían, vivían muy mal. Éramos poetas, escritores, críticos de arte. Raúl Martínez era publicitario, Guido Llenas era profesor, Tomás Oliva hacía muebles de hierro. Todos un poco muertos de hambre, pero bueno, con dignidad. Informalismo, cinetismo, constructivismo. Es la moda en el mundo. Cuba no está ajena. En 1950, Sandu Darie, un rumano residente en el país, saca a la luz pública sus estructuras pictóricas. A partir de esta exposición se abre el camino para teorizar y reflexionar sobre los nuevos acontecimientos. Entre los primeros también están Mario Carreño y Luis Martínez Pedro, que apuestan por una estética diferente, tomando como discurso los conceptos geométricos. Carreño pinta, escribe, defiende la tendencia, el género. Martínez Pedro madura, expone. La Bienal de Sao Paulo adquiere sus lienzos. La UNESCO reconoce en él al mejor abstracto del momento. Sandu Darie, Martínez Pedro y Carreño son los pioneros. Sus obras transmiten experiencia y actualidad a los futuros pintores concretos. Sandu Darie, más que pintor, era un artista porque manejaba distintas posibilidades plásticas, ¿no? La escultura, el arte de objetos, etc. La primera exposición que yo hice, participé con pintura geométrica, pero me sentía muy limitado y por eso es que empecé con el expresionismo. Diago fue para mí el que me empuja directamente al conocimiento del arte abstracto, investigando dentro de la cosa de la geometría, y ahí me quedé. Lo que hacía era completamente dentro del mundo figurativo. No pintaba, dibujaba nada más. La figuración a partir de ese momento me la creo yo, y tiene una forma, y tiene un color, y tiene una disposición. De ahí me empecé a soltar la academia ya. Tanto el expresionismo abstracto norteamericano como las nuevas corrientes del concretismo desarrolladas en Europa llegan con inusual rapidez a Cuba. Los nuevos conceptos influyen en las obras de consagrados como Mariano, Lam, Cundo Bermúdez, Portocarrero, Diago y Servando Cabrera. Estos creadores ven marchar su trabajo paralelo al impacto de la plástica que está de moda en el mundo. Es cierto que Portocarrero era un Portocarrero y Amelia Peláez era una Amelia Peláez. Todos nosotros de esta generación no éramos nadie y nos tuvimos que hacer nuestra obra muy románticamente, pero con fuerza. Incluso se dijo que nosotros también estábamos contra esas vanguardias. Claro, no eran los mismos intereses. Hubo un cambio en el modo de ver, de interpretar la realidad. Entonces surge el grupo de los 11. La efervescencia atrapa también a los escultores.
el nuevo arte comienza a moldear las obras de Agustín Cárdenas, Francisco Antigua, Tomás Oliva y Díaz Peláez. Se genera la necesidad de darse a conocer de forma continuada, de crear nuevos espacios para el intercambio de ideas y criterios que conlleven a legitimar lo creado. 1953. Escultores y pintores de filiación abstracta deciden juntos exponer sus trabajos en la Galería La Rampa. Se gesta para la historia de las artes plásticas en Cuba un grupo llamado Los 11. Eso fue un grupo loco que se pusieron a pintar. Podían haber sido 15 o 25. No alcanzaron los locos y entonces quedaron en 11 casualmente. Era toda la gente joven de aquella época. Un grupo muy serio, una buena pintura, pero nunca tuvo un mercado, ni tuvo un comercio, ni nadie vivió de eso. Labrarse el camino les fue difícil. Por delante está un público que ha perdido el referente figura en torno, lo que hace inexistente el mercado. Por otro, una crítica que los rechaza a la vez que se muestra incomprensible. Además, su arribo coincide con una etapa de férrea dictadura. Si algo les da cohesión es la postura cívica que adoptan ante la oficialidad y en la cual cierra fila cada uno de los 11. A partir del golpe de Estado de Batista, empezamos a dejar de exponer en lugares oficiales. El grupo de los 11 se manifestó consecuentemente contra lo que era la cultura impuesta por la oficialidad. El batistato trataba de imponer un tipo de cultura oficialista a la cual los grupos rebeldes, como era el grupo de los 11, no obedecía. La oficialidad nos ignoraba olímpicamente, no les interesaba para nada. Y la crítica, bueno, en general nos trató bastante bien, pero no tomándolo muy en serio. La crítica nunca fue propicia. Pudiera citarte el caso de Joaquín Texidor, que era un crítico que estaba a favor de estos movimientos. El grupo Los 11 duró un par de años. Nos mantuvimos un grupo de 5 nada más, que eran Guido Llená, Hugo Consuegra, Raúl Martínez, Tomás Oliva y yo. La cifra inicial de 11 varía. Tal es el caso de Raúl Martínez, que ingresa al grupo después de su regreso de los Estados Unidos, convirtiéndose en poco tiempo en una de sus figuras más relevantes. Además de los mencionados, integran la nómina René Ávila, Fayad Jamiz y Videdo Espinosa. Otros que siguen de cerca el proyecto y participan en él activamente son Manuel Vidal, Antonia Eiris y Juan Tapia Ruano. Los 11 mueren como grupo en 1955. El éxodo de algunos de sus integrantes y la decisión de otros de ejercer la actividad creadora de manera independiente son las principales razones de su desaparición. Cada uno andaba por su rumbo. No tenía un manifiesto ni nada de eso. Lo que pasa es que dejó marca porque éramos los loquitos aquellos que pintaban por el gusto de pintar, pero todos trabajábamos en otra cosa. La desintegración de los 11 no altera en modo alguno la dinámica con que se mueve la abstracción en Cuba. En 1956 entra en escena uno de los maestros de este movimiento, Julio Girona, artista que viene con toda la experiencia acumulada en su andar por galerías y escuelas de Nueva York. Otras figuras como Julio Matilla, Orlando Llanes y Osvaldo Gutiérrez son absorbidos por el ambiente plástico de los 50. Estos pintores ven llegar a su obra el influjo que proviene del expresionismo abstracto. Ninguno de ellos se dedicaba a la abstracción geométrica. Esto hace que esta ausencia de la tendencia geométrica de alguna manera tenía que manifestarse también y la asume el grupo de los 10 pintores concretos. En el grupo estaba Lolo. Lolo fue un poco motor impulsor para que el grupo llegara a concretarse. Lolo Soldevilla, tras una larga permanencia en Francia, regresa en el 56, trayendo consigo originales de pintores concretos, europeos y latinoamericanos. Con todo este arsenal, organiza en el Palacio de Bellas Artes una exposición antológica con el título Pinturas de hoy, vanguardia de la Escuela de París. La muestra causa un fuerte impacto en el medio artístico y en los jóvenes atraídos por esas corrientes.
En 1957, Lolo es invitada junto a Pedro de Oraa a Caracas, Venezuela, para una serie de exposiciones y entra en contacto con lo más selecto de la plástica venezolana. Lo que me impacta realmente es todo el ensayo de arte integral que se hizo en la ciudad universitaria de Caracas, que hacían la pintura óptica, la pintura cinetista y el contacto que hicimos con la Galería Sardio. Tenían un tipo de galería en la cual reflejaban precisamente toda la vanguardia venezolana. Octubre del 57. Lolo Soldevilla y Pedro de Oraa fundan la Galería Color Luz, espacio de exposiciones, encuentros e inquietudes de fuerte contenido abstracto. En este recinto, tras definir posiciones éticas y estéticas afines, se toma la decisión de aglutinar a los jóvenes y viejos artistas de afiliación geométrica. Aparece en el circuito de la plástica cubana el grupo 10 Pintores Concretos. Empezamos a reunirnos en el año 58, las exposiciones en público en pleno 59. O sea que el grupo de los 10 Pintores Concretos es un grupo que se produce en un momento de transición político-social, ¿no? Con la Revolución Cubana la política cambia, el contexto social se transforma y el panorama artístico se modifica. No obstante, el grupo mantiene su propuesta estética. Daríe escribe sobre arte cinético. La Galería Color Luz hace más céntrico su local. Se reproducen obras en serigrafía y el proyecto sale de La Habana en busca de nuevos espacios. Se está viviendo el delirio de perfección que producen las formas geométricas. Estábamos muy identificados y te puedo decir que había momentos en que hacíamos una exposición en casa de un compañero, en la sala comedor del compañero. Hacía un arte más pensativo, más intelectual, más apegado a las posibilidades de afinidad con la ciencia, con las matemáticas. Una pintura cuyas formas eran muy precisas, había que incluso utilizar plantillas, utilizar medios técnicos, que no era solamente el pincel directo contra la tela, ¿no? La lista de los concretos la completan Wilfredo Arcay, José Mijares, Pedro Álvarez y Rafael Soriano. La duración como grupo no excedió los 3 años. Una exposición en el Palacio de Bellas Artes en agosto del 61 marca su última aparición pública. Color Luz cierra su establecimiento. Acaba de desaparecer la unión que han sostenido 10 pintores concretos. Como que cada uno fue adquiriendo una personalidad, pues empezó a defender su punto de vista y su pieza. El grupo terminó en el año 61, no por diferencias de ningún tipo, sino por indiferencia, por apatía de todo el conjunto de nosotros. Nosotros lo hicimos nacer y nosotros lo dejamos morir. Yo creo que a todos nos sirvió de excelente experiencia. Experiencia que todavía tiene su vigencia. Tenemos una continuidad. Se acepta, se asimila, gusta. Hay artistas jóvenes que han continuado y están expresándose dentro de esta tendencia. Todavía gravita mucho aquella época. Una etapa de lucha por el arte, por hacer un buen arte, un nuevo arte, un arte que tuviera sus raíces cubanas. Yo le doy gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de haber vivido aquella época y haber sido parte de aquella generación de pintores.